Shalom a todos y bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal. En el vídeo de hoy vamos a estudiar en profundidad el Salmo 63, el Salmo donde están reveladas las claves de la conexión con Dios, así que no te lo pierdas y quédate hasta el final porque cada versículo tiene una clave nueva para revelarnos de cómo podemos completar una relación y conexión con el Creador del mundo. El Salmo 63, Samech Gimel en hebreo, es el salmo, como hemos dicho ya, de la conexión con el Eterno. Este salmo está lleno de expresiones de una profunda sed por Dios. Aquel que quiera profundizar en su conexión con el Creador, no hay otro salmo que sea más recomendable que este. Así que empecemos, como siempre, versículo tras versículo, a estudiar desde el hebreo bíblico, traducir y explicar. Mizmor le David, biotó bemidbar Yehudá, es decir, cántico para David cuando estaba en el desierto de Judá, de Yehudá. Los sabios nos explican que cuando está escrito Mizmor le David, significa que primero vino la inspiración profética e impulsó a David a cantar este canto. Si dice le David Mizmor, lo contrario, es que David cantó un canto para alcanzar la inspiración profética, al revés. Así que vemos que cuando dice Mizmor le David, significa que el salmo llegó a él como un tipo de profecía o inspiración divina. Pero, ¿qué hizo que este salmo llegara a él? ¿Qué hizo que este cántico llegara hasta David? La respuesta es un profundo deseo de conectar y de apegarse a Dios. El principio nos destaca que este cántico, este salmo, vino a él en el desierto de Yehudá, es decir, mientras huía por su vida del rey Shaul, que quería y le perseguía para matarle. El rey David tenía mucho por qué preocuparse en esos momentos. Cómo volver a su casa, cómo recuperar sus pertenencias, su familia que había dejado allí, si vivirá o morirá. Pero cuando leamos el Salmo nos daremos cuenta de algo maravilloso. El rey David tiene una profunda añoranza, pero no a su casa, un profundo deseo, pero no a que las cosas le vayan como él quiere. Está ansioso, pero no por ser rey y tener gobierno. ¿Por qué entonces? Lo dice el siguiente versículo. Elohim Eliata Ashjareka, Tzama lecha nafshi, Kama lecha besari, Be'eretz tzia ve'ayef beli maim. Es decir, Elohim, tú eres mi Dios y te buscaré. Mi alma está sedienta de ti, te anhela mi carne en tierra árida, cansado y sin agua. En medio de toda la situación que vivía David, su deseo y su ansia eran por Dios. Es muy interesante ver los nombres que usa el rey David aquí. Elohim, la primera palabra, es equivalente a la sefirá de Geburá, que está del lado izquierdo del árbol de la sefirot y representa al juicio. Pues David sabía que la situación que vivía era una situación de juicio que estaba pasando. Pero sigue diciendo, Eli atá. Eli es el nombre El, y el nombre El equivale a la sefirá de Gesed, la bondad. Como está escrito, Gesed El Kol Ayom, en el Salmo 52, verso 3. Así que dice, Elohim Eliata. Es decir, Elohim, que me haces juicio, tú eres mi El. Es decir, tú eres el que me hace Gesed, el que me hace bondad. Estoy en medio del juicio, pero no dejo de ver que en el fondo de ese juicio hay bondad y hay Gesed. Y esta es la primera clave para la conexión con Dios. Ver el Gesed, la bondad divina que hay en medio de los juicios y de las situaciones difíciles que pasamos. Por eso es que dice el rey David, te buscaré. Ashjareja, que viene de la palabra shahar, que significa amanecer o mañana. Te buscaré en el amanecer. Lo primero que haré en el día es buscarte. Estás en mi máxima prioridad. Y esta es la segunda clave que nos revela el rey David. Buscar en el amanecer. Y aquí viene la expresión más profunda de anhelo por la conexión con Dios que hay quizás en todo el Tanaj. Tzama lecha nafshi.
Kama leja besari. Mi alma está sedienta por ti y mi carne te desea. Es impresionante. No solo mi parte espiritual, nafshi, te desea, sino también mi lado material, mi carne. Llegué a un punto que en medio de una catástrofe a nivel material, en medio de una tierra árida, cansado y sin agua, mi parte material no se va detrás de la necesidad física, ni detrás del cansancio físico, sino que mi cuerpo va detrás de mi alma. Mi alma te anhela y mi cuerpo también. Y esa es la tercera clave de la conexión con Dios, conseguir que tu cuerpo goce, ¿sí?, y anhele la conexión con Dios tal como lo hace el alma. Después dice que la tierra estaba, ¿sí?, era un lugar sin agua. El agua representa el Gesed divino. Según la Kabbalah, agua es equivalente a la sefirá de Gesed, mientras que el fuego es equivalente a la sefirá de Geburah. Entonces, este agua representa el Gesed divino que se revela en grandes salvaciones que Dios hace con los suyos, con los seres humanos. Y dice el versículo, Ushavte mayim besazón mi mayane hayeshua. ¿Sí? Dice así el libro de Isaías capítulo 12, verso 3. Y sacasteis agua con alegría de los manantiales de la salvación. ¿Sí? El agua es el Gesed, la bondad que viene de la salvación. Cuando David dice que no tiene agua, estoy en un lugar sin agua, significa que no hay Gesed, no hay bondad revelada, que no se ve la salvación por ahora. ¿Sí? Y en medio del desierto dice, pero no echo de menos el agua física. No echo de menos incluso la salvación que me tienes que traer. ¿Por qué? Porque no quiero lo que me das, yo quiero al dador. Yo te quiero a ti. Yo no quiero la salvación, yo quiero al Salvador. Y esa es la cuarta clave de la conexión con Dios. Desear a Dios, no a lo que Dios te da. Y con esto pasamos al tercer versículo, que dice, Ken bakodesh hazitija lirot uzja uchbodeja. Es decir, así en el santo te observé para ver tu poder y tu honor. El verbo te observé, hazitija, viene de la palabra mahazé, que significa visión, pero visión profética. Así que dice, te vi en visión profética, te vi en el santo, en el Kodesh, en los lugares y atrios santos espirituales, en los mundos superiores. ¿Para qué? Para ver tu poder y tu honor. Aún así, yo deseo verte, quiero verte en mi vida, quiero verte en mi realidad. También fue dicho que Dios quiere morar aquí abajo. Dijeron los sabios que Dios deseó hacerse una morada en los mundos bajos. ¿Sí? Entonces dice el rey David, tú no deseas que yo suba hasta el cielo, hasta en los lugares santos a ver solamente profecías, sino que tú deseas estar aquí abajo conmigo y revelarte, ¿sí?, en las salvaciones que tú haces abajo. Te quiero ver aquí en las salvaciones que tú me das, no solamente en visiones. Y sé que estás preguntando ahora, ¿por qué dijiste que David quería a Dios y no las salvaciones? Si ahora me estás diciendo que David le está pidiendo a Dios ver las salvaciones. Para eso necesitamos leer el próximo versículo, el 4. Kitov hasdeja mijaim sefatai yeshavejunja. ¿Sí? ¿Por qué es más buena tu bondad que la vida? Mis labios te alabarán. Es decir, no quiero la salvación por el hecho de la salvación, como ya dijimos, sino porque el sentir tu bondad en mí, ¿sí?, el sentir que me amas, que quieres hacerme bien, es mejor que la vida misma. David no quiere que Dios le salve de Saúl por el hecho de vivir, porque Dios es mejor que la vida misma, sino porque quiere ver y sentir la salvación de Dios y experimentar el amor divino y la salvación divina para con él. Se sabe que Dios creó el mundo para dar su Gesed, para dar su bondad al mundo, porque si no, no sería Dios. Si Dios hubiera creado el mundo porque necesitaba algo, ya no sería Dios, porque sería incompleto, el necesitado es incompleto. Entonces, la creación del mundo es un acto de altruismo completo. Entonces, dice el rey David, la vida es un medio, ¿sí?
Recibir tu Gesed es el fin de todo. El hecho de que yo esté vivo es solo un medio para que tú puedas cumplir el propósito de la creación, que es darme tu bondad. Por eso es que quiero que cumplas tu bondad, tu fin, el fin de la creación, de darme tu bondad. ¿Qué significa que mis labios te alabarán? Como termina el versículo. La vida es un medio para que mis labios te alaben por el Gesed que tú me das. El verso 5 dice, Ken avarejeja bejayai, beshimcha esajapai, ¿sí? Es decir, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre elevaré mis manos. Es decir, cuando empieza y dice, así, de esta manera te bendeciré. No por las recompensas, como hemos dicho, sino por tu Gesed en mí. Solo en tu nombre elevaré mis manos, en tefilá, en rezo. No rezaré con el fin de las cosas materiales, sino en tu nombre, para que se revele tu nombre en mí. Y esa es la quinta clave, no rezar por las cosas, sino para que se revele su nombre en esas cosas. ¿Sí? Es decir, las cosas solo son un medio, pero la bondad divina que se revela, ese es el fin. Quiero que me vaya bien y pido por ello, pero no por la cosa en sí, sino para que se revele su nombre. Quiero estar sano, pero no solamente por la sanidad en sí, sino para que se revele su nombre a través de la sanidad y lo que puedo hacer con alguien que está sano. Entonces somos canales de la luz de Dios porque estamos anulados a la voluntad divina. Verso 6. Que mojele vadesh en tisva nafshi besifte renanot yehalel pi. Como de grasa y gordura se sacia mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca. Al igual que el cuerpo se sacia de las grasas, dice el rey David, así mi alma se sacia de las alabanzas que hago con labios de júbilo. Pues al igual que la comida material es sustento para el cuerpo, las alabanzas son sustento para el agua. Por eso el rey David, está escrito de él que rezaba 3 veces al día, igual que comemos, ¿sí?, 3 veces, desayuno, almuerzo y cena. En el libro de Teilim, capítulo 55, verso 18, está escrito, Erev vaboker betzaoraim asija beheme. Es decir, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré. ¿Sí? Y esta es otra clave, la sexta clave de hoy. El rezo 3 veces al día. ¿Sí? Rezar igual que comemos. Séptimo versículo. Im zehartija al yetzuai vashmurot ehege bach. Si te recuerdo sobre mi lecho en las vísperas de la noche, meditaré en ti. Nos sorprende el sí condicional al principio. ¿Por qué esa condición? Se explica así, como lo voy a hacer ahora, y esta es también la séptima clave, así que presta atención. Si cuando me voy a dormir te recuerdo, entonces sé que no podré dormir mucho y que estaré ya levantado en las vísperas de la noche meditando en ti, porque tanta era la pasión del rey David que si ya se acordaba de las bondades divinas antes de ir a dormir, seguro que el sueño no sería largo y ya estaría en las vísperas de la noche levantado para alabar al Creador. Ki haita ezrata li, uvtzel kenafeja aranen. Porque fuiste de ayuda para mí y en la sombra de tus alas cantaré. Dice este verso número 8 que realmente el motivo por el cual no puedo dejar de acordarme de ti, como hemos dicho en el verso anterior, es porque me fuiste de ayuda y me siento protegido por ti todo el tiempo debajo de la sombra de tus alas. Por lo tanto, dijimos que este era el séptimo de los consejos, la séptima clave. Tienes que dormir recordando las bondades que Dios ha hecho contigo. Y esto no es solamente bueno para dormir, sino también para despertar. Cuando te vayas a dormir de una manera correcta, despertarás también de una manera correcta. En el verso 9 se revela un concepto muy interesante. Davka nafshi ajareja, vi tamja yemineja. Es decir, se apegó mi alma tras de ti. En mí se apoyó tu diestra. Es decir, que la conexión de Dios, ¿sí?, viene por 2 lados. Primero la de Bekut, Davka nafshi, ¿sí?, se apegó mi alma. Buscar continuamente el apego a Dios. Y después dice
también en el verso que en mí se apoyó tu diestra. Es decir, la segunda manera son la diestra, la sefirá de Gesed, la bondad de Dios para con nosotros, que hay que meditar en ella, también de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces tenemos meditar en Dios mismo de arriba para abajo y después tenemos meditar en las bondades que hay aquí abajo para conectar con Dios. La dvekut, el apego, viene de estas dos maneras, meditando en Dios y meditando en sus bondades. Verso número 10, Behema leshoah yevakshu nafshi, yavou betachtiot haaretz. Ahora el rey David empieza a hablar de otros. Y ellos pidieron destruir mi alma. Vendrán a las profundidades de la tierra. Es decir, aunque mi alma solo anhela la conexión con Dios, como hemos visto, ellos pidieron destruir mi alma. Y me vendrán a buscar, ¿sí?, a las profundidades de la tierra, a las cuevas donde me escondo, ¿sí? Entonces, aunque mis motivos son puros, pero ellos vienen a destruirme. Y dice el verso 11, Yagiru al yadeh jerev menachu alim iu. Lo expulsarán a filo de espada, serán la porción de los zorros. Este verso va con el próximo, el 12, así que lo leeremos. Veamelech ismach belohim, ithalel kol anishbabo, ki isacher pi dobre shaker. Y el rey se alegrará en Elohim, será alabado todo el que jura por él, porque será cerrada la boca de los que hablan mentira. Es decir, expulsarán a David de la tierra, ¿sí?, a filo de espada, y se tendrá que esconder en cuevas que son la porción de los zorros, ¿sí? Pero aún así, viene el verso 12, el rey se alegrará en Dios. Dice David, el rey, yo. Aunque Shaul me persigue para no ser rey, pero Dios me lo prometió. Yo sé que seré el rey. Entonces, dice, el rey se alegrará en Dios. Sea alabado el que jura por él, por el rey, quiere decir. Sea alabado aquel que hoy, mientras yo estoy en el desierto, ya sabe jurar por el rey, es decir, como se dice hoy, por la vida del rey, sí, es una forma de juramento, ¿sí? Entonces, cuando los que juren por el rey se refieran a mí como rey, porque así lo dijo el profeta, estos sean alabados, y que cierren las bocas todos los que hablan mentiras, los que dicen que mi fin es morir y morir al filo de la espada. Cuando Dios prometió salvarle y ponerle por rey, el rey David creía incluso en los momentos más difíciles. Y aquí vemos la octava clave, la confianza que tenía el rey David en Dios, otra llave para la profunda conexión que tenía con él. Y con esto terminamos de explicar este maravilloso salmo que para mí es el salmo de la conexión con Dios. Cuanto más lo leamos, más profundizamos en sus conceptos, mejor será nuestra conexión. Quiero preguntarte también, ¿cuál de las claves te gustó más? Tienes 8 claves, te las voy a poner aquí todas para que las puedas leer ahora y me respondas cuál de las claves te gustó más. Espero tu comentario. Y la segunda cosa que me gustaría que me escribieras es cuál te propones aplicar. Paso por paso vamos a ir cumpliendo los 8, pero quizás es bueno empezar por uno. ¿Cuál es el primero que te propones aplicar? Como siempre, suscríbete a nuestro canal dándole clic a suscribirse y a la campanita. Y si te ha gustado este salmo, te voy a dejar también otro por aquí.
forest deep, where the secrets of the earth lie still. I find a promise I will keep, in the streamscape where time stands still. The canopy above me spreads, I shelter. Y para que puedas verlo. ¿Quieres aprender la Biblia desde su idioma original, el hebreo? Te dejo también un link en la descripción del vídeo de una membresía en nuestro canal Da'at Mikra, donde estamos estudiando la Biblia desde el hebreo original. Empezamos por el libro de los jueces y estamos descubriendo cosas maravillosas que el hebreo tiene para nosotros. Te mando un gran saludo y una gran bendición. Shalom.